Una mujer pobre encuentra a un hombre que perdió la memoria durmiendo en una estación de tren y se queda impactada al descubrir quién es. Esta es una historia conmovedora. Mira hasta el final para conocer el desenlace. Aquella mañana estaba especialmente fría en la estación de tren. Alejandra, una joven acostumbrada a enfrentar las adversidades de la vida, caminaba apresuradamente hacia su trabajo, un pequeño café ubicado en el centro de la ciudad, su mirada atenta a cada detalle a su alrededor, siempre alerta, pues la vida en las calles no era fácil. Entonces lo vio. Tumbado en uno de los bancos de la estación, un hombre de apariencia desaliñada, con ropa sucia y rasgada. Algo en él llamó la atención de Alejandra. Estaba inconsciente, parecía haber dormido allí toda la noche. Con el corazón compasivo, ella se acercó. «Señor», llamó tocando suavemente su hombro. «¿Está bien?». El hombre abrió los ojos lentamente, confuso y desorientado. Alejandra notó que no tenía idea de dónde estaba. «¿Quién eres?», preguntó él, la voz ronca de sed y cansancio. «Me llamo Alejandra», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Estás en la estación de tren. ¿Cuál es tu nombre?». El hombre parpadeó varias veces, tratando de recordar. Pero era inútil, no lo sabía. Alejandra, con su naturaleza gentil, decidió ayudarlo. «Ven conmigo», dijo, ofreciendo su mano. «Vamos a encontrar algo para que comas y bebas. Quizás eso ayude a aclarar tu mente». Alejandra llevó al hombre al café donde trabajaba. El dueño, un hombre bondadoso llamado Pedro, siempre dispuesto a ayudar, permitió que se sentara en una mesa mientras Alejandra preparaba una comida caliente. «¿Realmente no recuerdas nada?», preguntó Alejandra, colocando un plato de sopa y una taza de té frente a él. «Nada», respondió él con una mirada perdida. «Es como si mi mente estuviera en blanco». Mientras él comía, Alejandra observaba. Había algo familiar en aquel hombre, pero no lograba identificar qué era. Decidió investigar más tarde. Quizás alguien en la ciudad lo reconociera. Esa noche, después del trabajo, Alejandra decidió llevar al hombre a su casa. No era gran cosa, solo una pequeña habitación alquilada, pero era cálida y segura. «Puedes quedarte aquí hasta que descubramos quién eres», dijo ella, arreglando una manta para él. Él agradeció con un gesto de cabeza, aún claramente confuso y perturbado. Alejandra no podía dejar de mirarlo, sintiendo que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. En los días siguientes, Alejandra y el hombre, a quien llamaron Juan, trataron de desentrañar el misterio de su identidad. Alejandra hizo preguntas en las tiendas, en el mercado e incluso en la comisaría, pero nadie parecía conocerlo. Juan seguía sin recordar nada. Una mañana, mientras Alejandra estaba en el trabajo, un hombre elegante entró en el café. Parecía fuera de lugar en ese ambiente sencillo. Miró alrededor y entonces vio a Juan, sentado en un rincón, mirando por la ventana. «¡Es él!», exclamó el hombre, corriendo hacia la mesa. Alejandra, asustada, corrió a intervenir. El hombre se presentó como Carlos, un abogado de la ciudad grande, y afirmó que Juan era su cliente, un empresario muy rico llamado Eduardo. «Desapareció hace semanas», explicó Carlos. «Todos lo están buscando». Alejandra no podía creerlo. El hombre que había rescatado era un millonario. Se sintió invadida por una mezcla de emociones, alivio por haber ayudado, pero también miedo por lo que eso podría significar para ella. Con la revelación de la verdadera identidad de Juan, o mejor dicho, Eduardo, la vida de Alejandra dio un giro de 180 grados. Carlos insistió en llevar a Eduardo de vuelta a la ciudad grande, pero él, aún sin memoria, se negó a ir. «Me siento seguro aquí con Alejandra», dijo Eduardo mirándola a los ojos. «No quiero irme». Carlos, visiblemente irritado, intentó convencer a Eduardo de todas las formas, pero fue inútil. Alejandra, por su parte, estaba dividida. Quería que Eduardo recuperara su vida, pero temía perderlo. «Quizás sea mejor que vayas con él», sugirió Alejandra una noche, mientras arreglaba la cama improvisada para Eduardo. «Puede que eso ayude a que recuperes tus recuerdos». «No quiero ir», insistió Eduardo. «Siento que aquí es donde debo estar». Con el tiempo, la cercanía entre Alejandra y Eduardo creció.
Él comenzó a ayudar en el café, tratando de adaptarse a su nueva realidad, mientras Alejandra se esforzaba por ayudarlo a recordar su pasado. Los días pasaban y Eduardo comenzó a mostrar señales de su antigua personalidad, aunque los recuerdos seguían siendo fragmentados. Empezó a recordar pequeñas cosas: una canción, un olor, la sensación de estar en cierto lugar. Alejandra notó que cada recuerdo traía un poco más de dolor y confusión. ¿Por qué duele tanto recordar?, preguntó un día mientras caminaban por el parque. Tal vez porque has perdido mucho, sugirió Alejandra, pero también puede significar que tienes mucho que ganar ahora. Mientras tanto, Carlos no se daba por vencido. Volvía al café regularmente, tratando de convencer a Eduardo de regresar. En una de esas visitas trajo consigo a una mujer, María, quien afirmó ser la esposa de Eduardo. «Es mi esposo», dijo ella, agarrando la mano de Eduardo con fuerza. «Tiene que volver a casa». Alejandra sintió un nudo en el corazón. ¿Era cierto? Eduardo parecía aún más confundido, mirando de María a Alejandra sin saber qué pensar. «Necesito tiempo», dijo finalmente soltando la mano de María. «Necesito entender qué está pasando». La revelación de María trajo una nueva tensión a la vida de Alejandra y Eduardo. María insistía en que él volviera a casa, mientras Eduardo sentía que su conexión con Alejandra era cada vez más fuerte. Una noche, mientras Alejandra preparaba la cena, Eduardo entró a la cocina con una mirada determinada. «Alejandra, necesito contarte algo», comenzó sentándose a la mesa. «Hoy recordé algo importante». Alejandra dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él, el corazón acelerado. «¿Qué recordaste?», preguntó ansiosa. «Recordé un accidente», dijo él, la voz temblando. «Creo que por eso perdí la memoria. Estaba conduciendo hacia una reunión importante, algo relacionado con el trabajo, y entonces hubo un choque. Todo se volvió oscuro después de eso». Alejandra sintió un escalofrío. Empezaba a entender la profundidad del trauma de Eduardo. «Eso tiene sentido», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero aún hay muchas preguntas. ¿Quién estaba contigo? ¿Por qué nadie vino a buscarte antes?». Eduardo negó con la cabeza, frustrado. «No lo sé. Todo es tan confuso». Los días continuaron con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Alejandra y Eduardo empezaron a investigar el accidente. Fueron a la comisaría, buscaron registros de accidentes de coche en la época en que él desapareció. Pero todo parecía un gran rompecabezas sin suficientes piezas. Una tarde, mientras estaba en el café, Alejandra escuchó una conversación entre dos clientes regulares. Hablaban de un empresario involucrado en un gran escándalo financiero que había desaparecido misteriosamente. La descripción coincidía con la de Eduardo. Con esta nueva pista, Alejandra decidió investigar más a fondo. Fue a la biblioteca local y buscó en periódicos antiguos. Encontró un artículo sobre un empresario llamado Eduardo Martínez, acusado de desvío de dinero y desaparecido tras un accidente de coche. «Eduardo, tenemos que hablar», dijo Alejandra esa noche mostrándole el artículo. Eduardo leyó el artículo con cuidado, su expresión cambiando de confusión a shock. «No puedo creerlo», murmuró. «Si esto es verdad, yo... ¿soy un criminal?». Alejandra tomó su mano con firmeza. «Aún no sabemos toda la verdad, y aunque lo sea, no eres la misma persona ahora. Podemos descubrir qué fue lo que realmente pasó». Decidieron profundizar en la investigación, tratando de encontrar a cualquier persona que pudiera esclarecer los eventos del pasado de Eduardo. Un día, Alejandra recibió una llamada de un número desconocido. Era un hombre llamado Enrique, que afirmaba tener información sobre Eduardo. «Necesitamos vernos en persona», dijo Enrique. «Tengo algo importante que contar». El encuentro fue fijado para el parque. Enrique era un hombre de mediana edad, con una expresión preocupada. Contó que trabajaba para Eduardo antes del accidente y que había descubierto algo terrible. Eduardo estaba siendo incriminado por alguien de su propia empresa. «Eduardo no desvió ningún dinero», afirmó Enrique. «Estaba tratando de exponer una red de corrupción dentro de la empresa y por eso intentaron matarlo». Alejandra sintió una ola de alivio mezclada con ira. Finalmente,
tenían una pista sólida. Con esta nueva información, Eduardo y Alejandra empezaron a formular un plan para revelar la verdad. Decidieron buscar a Carlos, el abogado, y contarle lo que habían descubierto. Sorprendentemente, Carlos se puso de su lado, comprometiéndose a ayudar a esclarecer la situación. «Tenemos que ser cuidadosos», advirtió Carlos. «Las personas involucradas son poderosas. Necesitamos pruebas concretas». Alejandra sugirió que buscaran más documentos o testigos que pudieran corroborar la historia de Enrique. Rebuscaron en antiguos archivos de la empresa y lograron encontrar algunos correos electrónicos comprometedores. Alejandra también consiguió hablar con otros ex empleados, quienes confirmaron las sospechas de corrupción. Mientras tanto, María seguía presionando a Eduardo para que volviera a casa. Alegaba que él estaba en peligro, pero Eduardo empezó a sospechar que ella podría estar involucrada en la trama contra él. «Necesito confiar en ti, Alejandra», dijo Eduardo un día. «Fuiste la única que me ayudó sin esperar nada a cambio». Alejandra se sintió conmovida por la confianza de él, pero sabía que estaban lidiando con algo muy peligroso. Finalmente, decidieron que era momento de confrontar a María. La llamaron para una reunión en el café, con Carlos presente. «Sabemos la verdad, María», comenzó Alejandra con voz firme. «Sabemos que Eduardo estaba tratando de exponer una red de corrupción y que fue incriminado». María se puso pálida, pero mantuvo la compostura. «Eso es ridículo», dijo tratando de parecer ofendida. «Eduardo, no les hagas caso. Están tratando de manipularte». Pero Eduardo, ahora más confiado y con la memoria comenzando a regresar, la miró fijamente. «¿Es verdad, María?», preguntó con la voz temblando de emoción. María dudó por un momento, pero al ver que no tenía salida, se derrumbó en lágrimas. «Sí, es verdad», confesó. «Pero me obligaron. Amenazaron nuestras vidas. No tuve elección». Con la confesión de María, Eduardo, Alejandra y Carlos sintieron que finalmente estaban cerca de resolver el misterio. Carlos empezó a reunir todas las evidencias y preparó un dossier para entregar a las autoridades. Mientras tanto, Eduardo decidió que era hora de enfrentar a los responsables de la trama. Llamó a uno de los principales sospechosos, Marcos, el ex socio de Eduardo, y fijó una reunión bajo el pretexto de querer resolver las cosas pacíficamente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Alejandra preocupada. «Puede ser peligroso». «Tengo que hacerlo», respondió Eduardo. «Necesito limpiar mi nombre y acabar con esta red de corrupción». La reunión fue programada en un hotel apartado de la ciudad. Eduardo fue acompañado por Carlos y Alejandra, quienes se quedaron en una sala adyacente, listos para actuar si algo salía mal. Cuando Eduardo entró en la sala, Marcos estaba sentado, con una sonrisa cínica en el rostro. «Eduardo, finalmente decidiste aparecer», dijo Marcos con desdén. «¿Qué quieres?» «Quiero resolver esto de una vez por todas», respondió Eduardo, sentándose frente a él. «Sé todo, Marcos. Sé que intentaste incriminarme y matarme, pero sobreviví y ahora voy a exponer toda la verdad». Marcos rió, pero había un nerviosismo en sus ojos. «No tienes pruebas», dijo tratando de parecer confiado. «Tengo más de lo que imaginas», retrucó Eduardo. «Y tengo testigos. No pararé hasta que todos los involucrados sean llevados ante la justicia». Marcos intentó intimidar a Eduardo, pero al ver que hablaba en serio y estaba decidido, comenzó a desesperarse. Finalmente, tras una larga y tensa conversación, Marcos aceptó un acuerdo para entregar a todos los demás involucrados a cambio de una reducción de pena. Con la confesión de Marcos y las pruebas recolectadas, Eduardo y Alejandra finalmente lograron exponer la red de corrupción. Carlos entregó el dossier a las autoridades y se inició una investigación. Varias personas fueron arrestadas, incluyendo altos ejecutivos de la empresa de Eduardo. La prensa rápidamente se hizo eco de la historia, y Eduardo se convirtió en un héroe por haber sobrevivido y expuesto la corrupción. Alejandra, a su lado, fue reconocida como la mujer valiente que lo ayudó a recuperar su vida. Eduardo, ahora con su memoria casi totalmente recuperada, decidió que era hora de empezar de nuevo. Vendió la empresa, donó una parte significativa de su fortuna a la caridad y compró un pequeño café, donde él y Alejandra
empezaron una nueva vida juntos. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, dijo un día, mientras observaban el movimiento en la calle frente al café. Yo tampoco, respondió Alejandra sonriendo, pero estoy feliz de que haya sucedido. Lo que comenzó como un encuentro casual en la estación de tren se transformó en una jornada de redención, valentía y amor. Alejandra y Eduardo, unidos por el destino, encontraron no solo la verdad, sino también el uno al otro, y finalmente pudieron comenzar a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, libres de las sombras del pasado y llenos de esperanza para el futuro.